Hola, yo soy La Tinta Roja, bienvenido a este segundo episodio de mi podcast donde hablamos de libros que por supuesto leímos en mi club de lectura con el mismo nombre, La Tinta Negra. En esta ocasión quiero hablar de Trilogía de John Foss, que fue nuestro libro que elegimos en febrero y que de entrada te puedo decir que es un librazo medio complicado, con algunos detallitos, con la particularidad de la coma eterna que ya estaremos hablando. Un libro corto, eso sí, terminé de leerlo muchísimo más rápido de lo que acostumbro a hacer otras lecturas a lo largo del mes. Si escuchaste el episodio pasado, si formas parte del club de lectura, sabrás que leímos Maniac el mes pasado. Un libro de más páginas, un poquito más complejo y que lo terminé de leer así rayando el fin de mes. A diferencia de de Maniac, Trilogía lo leí muchísimo más rápido y en general te puedo decir que es un libro que me gustó. Tengo como acostumbro a hacer, no sé cómo acostumbres llevar tus lecturas. Ahora yo que tengo el Kindle, pues lo que hago es que tomo notas que me van guiando después como para procesar el libro, pero también para preparar este podcast. Así que estuve haciendo como mis notas, también los detalles técnicos, de dónde lo encontramos, cuánto nos costó, todos los detalles. Así que vamos a entrarle al tema de fondo, que es nuestro libro Trilogía de John Foss. Como te dije, lo leí aquí en mi Kindle. Ya me acostumbré a leerlo, ya te puedo decir que lo amo un montón, ¿no? Si en el capítulo pasado te decía que tenía buena pinta, que lo estaba disfrutando y todo, ya te puedo decir hoy sí por completo que lo amo. Amo el Kindle, amo cómo funciona y amo las notas que puede tener. Entonces lo leí por acá, he establecido el formato horizontal, siento que se asemeja todavía más al libro, leer en horizontal que en vertical en el Kindle, y ya lo agarré de esta manera. ¿Qué te puedo decir de los detalles técnicos de trilogía, perdón? Pues que nuestro autor es noruego, tiene el premio Nobel el año pasado. Este libro en particular es de 2014, de la editorial Six Barral. La portada pues es un poco simplona, si la ves en el sentido de que no está tan elaborado, incluso parece una suerte de emojis ahí con la carita de los autores. Pero lo que sí está cabrón es que la portada ya en sí sola te dice el fondo de la historia. Yo lo caché hasta obviamente que ya estaba leyendo el último capítulo y dices, ahí está todo el pedo. Ahí está todo el pedo de la historia, ya te está diciendo mucho desde el arte que aunque simple, pues tiene un mensaje muy fuerte. Es un libro que puedes encontrar, ya sabes, tanto en físico como en digital. Yo lo encontré en digital y tiene un precio de 279 pesos y en físico 316 pesos. Cuando yo vi este pedo, lo primero que dije fue, se fue por la borda mi plan y mi idea de que los libros digitales me iban a hacer ahorrar, porque realmente me estoy ahorrando 20, 30 pesos, la diferencia entre el físico y el digital, pero creo que tiene que ver también con el auge de John Foss. O sea, tiene que ver con el hecho de que es el premio Nobel, es uno de sus libros más pop, y también por ahí con algunas teorías que he escuchado, no puedo comprobar, de que muchas editoriales se resisten a vender sus libros en digitales como una prioridad. Entonces lo que hacen es equiparar el precio del libro en físico con el del digital como una manera de protesta. No sé si sea el caso de Seix Barral, pero sí es una mentada de madre que uno de los propósitos que tenía con el Kindle era ahorrar porque los libros digitales salían potencialmente más baratos y encontrarme con estos precios. Tiene 168 páginas, es un libro pequeño, ¿no? En sí, pero además todavía se vuelve más pequeño, como te dije, si venimos de una lectura de enero que era muchísimo más amplia. Entonces, ¿por qué lo elegimos? ¿Y por qué te puedo recomendar este libro? ¿Por qué puedes tú recomendar este libro también a otras personas? Bueno, la dinámica del club de lectura fue mi postura de decir, si estamos en febrero, vamos a proponer algo relacionado con el mes del amor. O sea, vamos a hablar un poquito del amor y a partir de eso, en la votación que tenemos a principio de mes, o mejor dicho, a finales de enero para elegir el libro de febrero, pues planteé varias historias de amor, ¿no? El amor desde la crudeza y la miseria, como es este libro de John Foss, el amor desde la parte súper romántica, creo que ahí propuse un libro de Ángeles Mastreta, y el amor como un lío, ¿no? Con No voy a pedirle a nadie que me crea, de Juan Pablo Villalobos, que es uno de mis autores favoritos, y que independientemente de que no haya ganado la votación, yo lo voy a leer, lo tengo en mi lista de predilectos, desde que conocí a Juan Pablo Villalobos con Fiesta en la Madriguera, con un profe de la universidad que me lo recomendó, me atrapó ese autor, me atrapó su cinismo y su comedia en medio de la crisis, pero bueno, eso es otro tema del cual ya te estaré hablando. De esta votación, Trilogía ganó, y bueno, elegimos mirar al amor desde la miseria y la crudeza. Ese era el contexto que teníamos cuando empezamos esta lectura.
Y ese es el contexto que nos llevó a elegir Trilogía como nuestro libro del mes. ¿Qué te puedo decir de este libro? Primero te quiero hablar de la forma de narrar del autor en este libro, porque utiliza un recurso que consiste en casi no utilizar, o te diría de plano no utilizar los puntos. Es decir, de todo el sistema de puntuación que pudieras conocer, el único al que recurre es la coma. La coma como un recurso de una historia constante y de una narrativa constante que a mí me da la suerte de una bola de nieve que va creciendo de menos a más, ¿no? Es complejo leer, es complejo leer un cuento o un libro o en general una historia que solamente recurre a las comas, por varias razones. Por ejemplo, para distribuir los diálogos, cuando una persona dice algo y la otra persona dice algo y le contestan, y bueno, ese guión que pudiéramos utilizar, pues aquí se sustituye solo por comas, y es como, levanta la voz, dice, que no la levanto, le dice, que si la levantas, le dice. O sea, ese pequeño juego en donde los guiones de lo que dicen las personas en primera persona se va distribuyendo con el uso de las comas, se vuelve, la neta, un poquito tedioso, pero también tiene su misticismo. Un ejemplo que yo recomiendo un montón para entrarle, ¿no? O para comprender este sistema de puntuación donde solo una historia es contada a través de las comas, o sea, solo utilizando comas, pues es Fiesta Brava, la Fiesta Brava de José Emilio Pacheco, que es un cuento que viene dentro del libro El Principio del Placer. También lo leímos en el club de lectura, pero ya lo había leído desde antes. Y es un cuento que a la perfección narra cómo utilizar la coma, porque tiene un pedazo del cuento donde solo se utiliza la coma y luego parece que sales del cuento y te das cuenta que eh, se habla del autor que escribió ese cuento y se le hace una crítica. ¿Cómo es posible que me trajeras este cuento para que se publicara en la revista? Esto de las comas está muy en desuso. O sea, puedes ver el ejemplo y puedes ver el contexto de cómo utilizarlo. Entonces ya me había acercado a él de una forma exquisita, como solo José Emilio Pacheco lo hace. Y luego me vengo a encontrar acá en Trilogía con ese mismo formato, que ya lo había visto, pero no por eso dejó de ser, hay que decirlo como es, tedioso. ¿No? Te puede llegar a alejar de la lectura el decir, chale, solo está utilizando comas, como que no le entiendo. Y además le decía en el club que esta suerte de uso de comas parece que es una persona que no se está callando, que está hablando y que está hablando y que te cuenta y que te cuenta y que te cuenta hasta que ya llega un punto en el que dices, ya cállate, pausa, respira tantito, ¿no? Esa es como la sensación. Si el libro fuera una persona, sería una persona que habla y habla y habla y habla y se ahoga y no tiene espacios o pausas para contarte algo. Te puede llegar también a sofocar. A mí me da, te digo, esa sensación de que es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y que dices, tómate un respirito tantito. Y además como solo son 3 capítulos, pues no te da tiempo como a decir, bueno, ya no utilizó las comas, pero está la pausa de que finalizó el capítulo. No, se va de corrido y va avanzando. Entonces, ese es el primer elemento que vas a identificar. El segundo es que me parece que dentro de su narrativa sí tiene cierta carguita política. No tan fuerte, no como es que no es como que el libro en general tenga ricos contra pobres y el mensaje sea ese, pero sí de pronto te cuenta con algunas frases las diferencias y los problemas que se pueden generar por la acumulación de capital, por ejemplo, o por temas como que los pobres tienen que luchar muchísimo más que los ricos para obtener un lugar en el mundo. No lo vi tan recargado, pero sí encontré algunas frases, ¿no? Por ejemplo, aquí esta que encontré. Así son las cosas, los hay que son propietarios de algo y los hay que no lo son. Dice, y los propietarios mandan sobre los que no tenemos nada. Con algunas frasecitas así es que da una pequeña declaración política como para marcar una línea y decir, las cosas andan mal, ¿no? En el mundo, por algo hay pobreza. Te digo, no se enfoca tanto, pero sí me gustó que puso el puntito necesario como para hacer una manifestación política. ¿De qué habla Trilogía? Bueno, de 2 jóvenes que se aman con el alma, que están destinados a estar el uno con el otro, y como dice esta frase que cito del libro, pero me tienes a mí, dice Álida, y tú me tienes a mí, dice Asle. Es decir, son 2 personas que lo único que tienen en el mundo es al otro. Yo te tengo a ti, tú me tienes a mí. Entonces, partiendo de esa situación, son ellos contra el mundo. Yo les decía al principio de la lectura que el primer capítulo me daba la suerte de que si tuviera que resumírtelo,
te lo resumiría en una canción de Fito Páez que se llama 11 y 6, que es una de mis canciones favoritas y que narra la suerte de dos jóvenes que están luchando contra la vida, solo se tienen el uno al otro, pero son felices. Y entonces alcanzas a contemplarlos como si los vieras pasar por la banqueta y decir, mira esa parejita, cómo son tan felices y no tienen nada material en el mundo. Esa es la primera parte y ese es el contexto, ¿no? Una pareja que se ama con el alma, que está a punto de tener un bebé, factor muy importante, y que no tiene nada. Que por una suerte de malas situaciones y también de destino parecería, solo se tienen el uno al otro y a través de eso tienen que luchar contra el mundo. Entonces, vas descubriendo su historia y vas viendo, pues sin spoilearte, una historia maravillosa que se compone de tres tiempos, ¿no? Como la comida, como algunas otras finas artes de los tres tiempos, porque como el teatro, por ejemplo, ¿no? Este primer espacio donde conoces la triste historia de Álida y Asle. Dos personas que no tienen nada en el mundo, que están a punto de tener un bebé, que tienen un tropezón tras otro y que dices, ¿cómo es posible que les vaya tan mal, ¿no? Y se te enternece el corazón y dices, qué mal, ya me consumió la ternura, ya me siento bien agüitado. Hasta ahí bien, una gran historia, conmovedora. El segundo capítulo es un madrasísimo porque transforma o te cuenta desde otra perspectiva lo que pasó en el primer capítulo. Entonces por ahí empiezas a pensar que los buenos son los malos y que las cosas no son lo que parecen y que de inocentes no tienen nada. Pero luego viene el tercer capítulo a confirmar que sucedieron cosas malas, como el segundo capítulo lo dice, pero también a confirmar que lo del primer capítulo era cierto. Es decir, si hubo cosas malas, si hubo tretas y misterios, delitos en medio, pero aún así el amor puro que estaba plantado en el primer capítulo se reafirma en el tercero. Y el tercero es una suerte de descripción del árbol genealógico del autor. Por ahí verás un sellito en donde te das cuenta que el autor es el que está contando su vida, estaba contando la vida de sus bisabuelos. Y a partir de eso puedes tener una ventanita para darte cuenta de la maravilla del libro. Entonces, como te dije, son 3 capítulos de corrido, ¿no? No tiene esta suerte de microcapítulos que ahora las editoriales les ha dado por hacer en un intento por vender más y para que el lector no se desespere tan rápido y abandone el libro. Son 3 y va de menos a más, eso sí te lo puedo decir. Uno de los elementos muy importantes que me gustó es el uso de simbolismos, es decir, es confuso el libro ya por el uso de las comas, como te lo dije, pero también por el uso de recursos como los sueños. Hay episodios donde empieza a sonar la música porque uno de los protagonistas toca un instrumento, pero ese recurso se utiliza para volver al pasado. Es decir, cada que empieza a sonar la música se vuelve al pasado y de pronto la historia se diluye entre un poco, no sabes si es sueño, no sabes si es pasado, incluso no sabes si es una predicción del futuro. Y como se están utilizando las comas, pues no es tan claro como que te diga el autor, espérame, aquí te voy a hablar de un sueño. Aquí haz una pausa porque te dejo de contar la historia y te voy a hablar de un sueño. Sino que todo se entremezcla, pasado, sueños, presente, futuro, y tienes que poner mucha atención para ver cuándo salen de ese sueño o de ese recurso para volver a contarte la historia en el tiempo en el que te la estaban contando. Entonces me pareció bastante bonito que sin abusar de ese recurso te confundiera un poquito y utilizara los simbolismos como para regresar al pasado y explicarte por qué las cosas eran así y cómo la protagonista en medio de esta suerte como de don, de habilidad, de magia, puede también predecir el futuro y puede sentir cosas que da por hecho. Es decir, no sé por qué pasó tal cosa, pero pasó. Y si yo digo que es así y la vibra me dijo que era así, pues así va a ser de esa manera. Entonces este recurso me parece bien interesante. Y otro también que me gustó bastante es que en esta pareja de protagonistas, Álida y Asle, Álida parece que tiene una suerte, como te dije, de magia, que se puede atribuir a varias razones, ¿no? Una que por ahí medio tira el autor, pues es que tiene Álida raíces afrodescendientes, ¿no? Y por ahí como que la tachan medio de bruja, medio de que tú por tu raza sabes estas cosas. Pero lo que trata de decirte es un poco la premonición
y la magia de poder entender las cosas. Entonces ahí a Álida le carga una suerte de magia y de premonición y de decir, no sé por qué pasó, pero esto pasó, sin llegar a caer gordo, sin llegar a que sea un superhéroe de Marvel y entonces ya está, sabe todo el futuro y entonces arruinó la historia y todo pasó porque ella tenía esta premonición. No, como que es uno de los otros recursos que te conté. Y esa es, digamos, la receta general que compone este libro, que compone trilogía, una historia de amor bastante fuerte, bastante potente y bastante confusa, también hay que decirlo, pero con el misticismo necesario para narrarlo. En el tercer capítulo, que es ya el final, donde te das cuenta que la historia sucedió hace decenas de años, la historia original sucedió hace decenas de años. En el tercer capítulo, quien cuenta la historia es la descendencia de los protagonistas. Y entonces allí te das cuenta que ella empieza a rememorar y dice, bueno, dicen que esto pasó hace muchos años, pero fue muy cruel. Yo no entiendo cómo pasó, cómo es posible que hubieran hecho eso hace muchos años, éramos unos salvajes. Es decir, la impresión que a mí me dio es verme en el espejo y creo que esa es la popularidad del libro, una manera de conectar, que es cuestionarte tu árbol genealógico. O sea, yo no sé tú hasta dónde sepas quién forma parte de tu árbol genealógico, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ya no digamos para atrás. Primero, la importancia de saberlo, la importancia de sentirte en una pertenencia. Y segunda, tratar de borrar los rasgos negativos de ese árbol genealógico. O sea, en este tercer capítulo, la hija dice, yo no creo que esto haya pasado, o sea, ¿cómo eso va a formar parte de mi familia? ¿No? Un poco como rechazando esa historia negativa. Nosotros no somos eso. Porque un poco es el mito que contaron los abuelos, porque no tienes muchos recursos para revisarlo, no tienes una historia en internet de esto pasó así, sino que se fue pasando la historia de voz en voz. Tuvo cierta deformación, pero al final se fue pasando. Y entonces una crítica también como a esta parte que te digo, pero por otro lado también el darte cuenta que lo que te está contando el autor, además de una gran historia de amor, es su historia. ¿De dónde viene él? ¿Cuáles son sus raíces y cuál es el origen de su familia? Y en medio de todo este lío, cómo él nació, existió y corresponde a un linaje. No lo digo linaje en el sentido de que sus papás sean reyes, sino de saber de dónde vienes y construir eso de forma mágica. No nada más decir, ah, sí, mi bisabuelo era este, mi papá. No, sino decir, aquí te va todo en una historia de amor y de misticismo de mi vida. Que me parece que es la cereza del pastel que hace reconocer a este autor eh, con el premio Nobel, entre tantas otras cosas, ¿no? Para mí, un buen libro, para que yo destaque un buen libro y diga 5 estrellas, debe de tener esa forma de narrar de forma distinta, sin llegar a caer gordo, y contar una historia distinta, sin llegar a decir, esto no mames, es imposible que pasar. Y creo que John Foss logra las dos cosas, una narrativa muy de él, junto con una historia muy de él, que no vas a encontrar tan fácil en cualquier otro libro, y por eso yo le daría 5 estrellas a este libro trilogía. No te diría que de mis predilectos, no es como que de pronto me dieran ganas de volver a leerlo, pero sí es una chingonería de libro que te recomiendo un montón, un montón. Entonces, esto fue Trilogía de John Foss, nuestro libro de febrero. Un libro muy cabrón, respondiendo a las preguntas en concreto con las que quiero cerrar cada episodio de este podcast. ¿Lo recomiendo? Sí, lo súper recomiendo, pero sí te diría un asterisco que puede llegar a tornarse confuso. O sea, no es tan disfrutable si no le agarras el pedo mucho a cómo narra el autor. Entonces, con ese pequeño asterisco sí. Lo disfruté, sí lo disfruté, pero también lo sufrí. Lo sufrí en cuanto a la historia y lo sufrí en cuanto a el proceso de lectura. ¿Tiene algo que contar? Sin duda. Sin duda esta es una historia que contar, una historia por la cual alguien puede levantar la mano y decir, a mí me pasó esto completamente. Y finalmente, ¿qué opino del estilo del autor? Me parece muy particular, me parece muy bueno, pero como dije, sí como que, como en los posts de Facebook, sí exigiría contexto, ¿no? O sea, sí te va a pedir contexto para poder agarrarle el pedo, porque si de pronto a un morro que está empezando a leer y te dice, recomiéndame un libro, le recomiendas este, lo vas a espantar. Lo vas a espantar de la lectura y pues no está chido que hagas eso. Entonces, está bien, pero con esos asteriscos que te dije. Bueno, pues estamos terminando este episodio. Ya sabes que lo hago con la intención de motivarte a leer el libro. Si formas parte de mi club y dijiste después lo leo, aquí te doy un chingo de argumentos de por qué sí y por qué no, para que a lo mejor
tengas esa certeza ya de decir, lo descarto, me dejo de hacer güey de que lo voy a leer o de plano sí lo pongo en mi lista. Y si este podcast llega a ti por recomendación de otra persona, pues lo que busco es que te acerques al club de lectura y que te acerques sobre todo a la maravilla y al arte y al placer de leer libros maravillosos que tienen un mundo por completo. Estamos a punto de elegir libro de marzo, todavía no lo tenemos, yo creo que en los próximos días estaremos votando, pero lo que sí te puedo decir es que el próximo episodio voy a meter un piloncito en este podcast de un cuento que nos compartió Santi. Santi, si estás viendo esto, de nuestro club de lectura, recomendó un cuento de Mario Benedetti bien bonito, no me acuerdo del nombre, pero es sobre ser abuelo y cómo vives este proceso de ser abuelo desde la perspectiva, es decir, contado en primera persona. Lo estoy buscando acá en mi compu a ver si lo hallo para decirles el nombre. Pero bueno, voy a hacer un pequeño apéndice, ¿no?, de este cuento y estaremos, una vez que lo tengamos listo con nuestro libro de marzo, les estaré contando otro episodio para ver cómo nos va. Así que yo soy La Tinta Roja, te agradezco que me hayas escuchado o me hayas visto, ya espero poder hacerlo costumbre, compartirlo en YouTube, porque luego me da hueva y digo, no, el puro audio, así le he hecho un montón de veces con otros podcasts, pero espero que esta sí sea la buena. Yo soy La Tinta Roja, encuentras mi podcast en La Tinta Negra, _ o en La Tinta Roja, ponle en Instagram @La Tinta Roja y ahí vas a ver cómo te redirijo hacia mi club de lectura. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.